Miércoles de la 16ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto. Una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. La parábola o semejanza o comparación, que este es el significado de parábola, parábola significa comparación, aquí queda en suspenso. No hay explicación. La explicación debería estar en el Evangelio de mañana, que es el que sigue a este de hoy. Pero mañana es la fiesta de Santa María Magdalena, que tiene sus propias lecturas. Por tanto, bueno es que no quede esto en suspenso y hoy comentemos la explicación que el Señor les da. Sin embargo, antes de recordar el significado de esta parábola, permítaseme un comentario acerca breve, de este modo, muy propio de la enseñanza rabínica, y especialmente de la de Jesús, porque la explicación iban a las realidades más recónditas y trascendentes, y no a tesis humanas que se las expone por medio de un cierto método. Es decir, para Jesús no era simplemente el método que empleaban los rabinos, sino ir a realidades profundas. A la parábola se la podría a su vez comparar, digamos, sí, por analogía, ¿no?, a un sacramento que se sirve de un signo, de algo inmediatamente perceptible, pero que al mismo tiempo oculta una realidad muy superior y ordinariamente inalcanzable. La realidad, que es la gracia que porta el sacramento, es conocida por la fe. El sentido de la parábola, por otro lado, lo descubre quien es de corazón recto y sencillo, quien no es complicado, quien es humilde. Bien, San Mateo ofrece 7 parábolas en su Evangelio. Y esta es sobre la palabra. Y también figuran los otros 2 sinópticos, Marcos y Lucas. Es la principal parábola. ¿Por qué digo que es la principal? Porque lo dice el Señor. No lo dice aquí, sino que lo dice en el Evangelio de San Marcos. Si no comprendéis esta parábola, ¿cómo entenderéis todas las parábolas? Con lo cual está diciendo que esta es una parábola fundamental. A los discípulos les revela el significado. El sembrador es quien siembra la palabra. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino, la semilla llevada por los pájaros. Lo sembrado en terreno pedregoso, la semilla, o sea, la palabra que brota y luego la seca el sol. Significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero es inconstante, la palabra no puede arraigar. En cuanto viene una dificultad o la persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Fijémonos la imagen de la semilla en el pedregal, porque esa brota más rápidamente que la tierra buena. El Señor nos enseña que la falta de profundidad es causa de un fracaso posterior. Primero, gran entusiasmo, mucha espuma, o como el fuego de paja, que después no se mantiene. San Pablo en su segunda carta a Timoteo le indica justamente que para un cargo importante, se refería al obispo, que no sea alguien recién convertido a la fe, porque neoconverso, ¿no? Porque puede subírsele a la cabeza, vanagloriarse, ensoberbecerse
y al final condenarse. Por eso, debemos desconfiar de los primeros entusiasmos, tanto nosotros como los demás, ser prudentes. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena, significa el que escucha la palabra y la entiende, y ese da fruto y produce 100, 60 o 30 por uno. Cada uno según su capacidad. El buen terreno es el corazón, sin doblez, íntegro, humilde. Precisamente la palabra humilde, el término humilde, viene de humus, tierra, el que sabe inclinarse ante Dios y reconoce de dónde viene y no se engría. En sustancia está diciéndole el Señor que la palabra de Dios es siempre eficaz, pero para volverse verdaderamente fecunda es necesaria, es decir, tiene la capacidad de la eficacia, pero para volverse verdaderamente fecunda es necesaria la participación de quien la recibe. O sea, la palabra no hace por sí misma, sin yo no pongo lo mío. O sea, la apertura, la perseverancia de la acogida de esa palabra. En estos días, además, ahora, el otro tema es que la primera lectura corresponde al libro del Éxodo, a la huida de Egipto, del pueblo de Israel, conducido por Moisés. El texto de hoy es el de la primera vez que los israelitas ven en el desierto por la mañana una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evapora la capa de rocío, aparece en la superficie del desierto un polvo fino, como escamas, dice, parecido a la escarcha sobre la tierra. Al verlo se dijeron, ¿qué es esto? En hebreo, manú, que luego se transformó en el vocablo maná para nosotros. Manú, ¿qué es esto? Se preguntaban qué era aquello tan extraño que no conocían. Y Moisés les respondió, es el pan que Yahvé os da de comer, es vuestro alimento. Por supuesto, los racionalistas, siempre alérgicos a los milagros, han tratado de explicarlo como un fenómeno natural, pero han fracasado porque no hay ninguno. Si hay alguno, jamás podría ser tanto la cantidad como para quitar el hambre a todo un pueblo, ¿no? En realidad se trató de un manjar milagroso de índole sobrenatural. Ahora, la pregunta, ¿volverá Dios a alimentar a su pueblo en medio del desierto al que se lo empuja? ¿Estará siempre, durante todo el éxodo, alimentado del pan que desciende del cielo? ¿Faltará la Eucaristía? En el fondo es eso lo que quiero decir, ¿no? La respuesta es no. Si faltara la Eucaristía sería la muerte de la Iglesia, y la Iglesia no muere. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Pasará la Iglesia a la pasión. Parecerá muerta, pero no morirá. No faltará la Eucaristía. ¿A quiénes? A la Iglesia. Por pequeña que sea ese resto. Y le fueron dadas a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara al desierto, a su lugar, donde es alimentado un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo, lejos de la presencia de la serpiente. Clarísimo, ¿eh? La mujer en este caso no es la Santísima Virgen, sino la Iglesia, alimentada lejos de la presencia de la serpiente. Apocalipsis 12, 14. Bueno, después de todo esto, ¿qué decir? Simplemente renovemos nuestra consagración al corazón inmaculado de María para mantener siempre a la serpiente lejos. Caminemos bajo su mirada, la mirada de la Virgen. Acojamos la palabra y vivámosla. Que se vuelva esta palabra fecunda en nosotros y queridos amigos, confiemos. Confiemos en el poder de Dios y en su misericordia.
Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.